Bienvenido a nuestro estudio del libro de Éxodo. Hoy presentaremos el libro y estableceremos los parámetros para comprender sus componentes esenciales. Entre el final del libro de Génesis y el comienzo del libro de Éxodo han pasado siglos. La familia de Jacob se ha convertido en una multitud. De hecho, se han multiplicado tanto que se han convertido en una amenaza para una nueva dinastía de faraones que no tienen lealtad a José y a su familia por todo lo que hizo para Egipto. Este faraón decide oprimir a los hijos de Jacob, Israel, con trabajos forzados. Esto nos presenta tanto al pueblo como el tema del Éxodo. Israel está esclavizado. Ha llegado el momento de que Israel deje el vientre de Gosén en Egipto, donde se fortaleció y se preparó para ser una nación. Como bebés recién nacidos, deben ser expulsados a través del trabajo de parto en sufrimiento. Dios a menudo usa el sufrimiento para hacer que sus santos se sientan tan incómodos en el lugar donde se encuentran que se ven obligados a participar en su plan de desarrollo. Incluso la iglesia primitiva, después de un tiempo estabilizándose como un nuevo movimiento bajo un nuevo grupo de líderes, solo sale para cumplir su misión global cuando la muerte de Esteban y la persecución desenfrenada los obliga a dispersarse, llevando el evangelio con ellos. Ahora bien, la palabra Éxodo significa la salida. El libro de Éxodo es la salida de la esclavitud, la salida de Egipto. Esta esclavitud es ante todo una esclavitud literalmente histórica y su liberación implica muchas obras poderosas de Dios. Además de ser histórica, esta esclavitud también es alegórica. Todas las personas son esclavas del pecado. El pecador no es libre porque es libre de pecar. El pecador solo es libre cuando es libre de no pecar. Aquellos inspirados por impulsos egoístas son esclavos, necesitan una solución, como Israel necesitaba una solución. Necesitan que el poder del pecado sobre ellos sea quebrantado. Necesitan lo que Apocalipsis 1, 5 al 6 celebra en el lenguaje del Éxodo, diciendo: al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reino y sacerdotes. De hecho, la liberación de la esclavitud del pecado es un poderoso mensaje devocional en el libro de Éxodo. Ahora vayamos a nuestro tercer elemento vital para entender Éxodo. Tenemos al pueblo Israel. Tenemos el problema, la esclavitud. Dios tiene una solución. El profeta. Dios prepara un libertador para su pueblo en la forma del gran profeta gobernante Moisés. Cuando consideras todas las grandes figuras de la fe en las Escrituras, Moisés se destaca por encima de todas ellas. Moisés es uno de los más grandes hombres de Dios en las Escrituras. Abraham engendró al pueblo de Dios, Jacob lo nombró y José lo salvó de una extinción temprana. Sin embargo, Moisés libera a su pueblo de la esclavitud total y la forma a través del poder de Dios en una nación preparada para cumplir su llamado al mundo, una nación de sacerdotes. De hecho, Moisés les da la ley y un gobierno divinamente ordenados. Moisés les da la palabra de Dios, conocida hoy como el Pentateuco. Moisés les da el tabernáculo y un sistema de adoración que les instruye en un lenguaje litúrgico acerca de la salvación. Cómo un pueblo pecador puede llegar a morar con seguridad en la presencia de su santo Creador. Hoy en día, pocos hablan del antiguo ritual de Pascua, pero Cristo se revela allí. Al comenzar, veamos la vida de Moisés de esta manera. El gran problema del libro de Éxodo es la esclavitud. La solución es la liberación. Pero, ¿cómo? No es fácil sacar a multitudes del opresivo puño de una gran potencia como Egipto. Necesitan un plan y un estratega. Necesitan
un libertador. Dios llama a Moisés para que sea ese libertador. Ser liberado del poder del pecado es la experiencia más grande que se puede tener en la vida. La segunda experiencia más grande en la vida es convertirse en el libertador de otra persona. Podemos aprender mucho sobre ser un libertador al aprender de los éxitos y fracasos de Moisés. Al observar la vida de Moisés, un gran evangelista dijo una vez: Moisés pasó 40 años pensando que era alguien, 40 años más aprendiendo que no era nadie y otros 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Criado en el palacio del faraón, Moisés probablemente pasó mucho tiempo pensando que realmente era algo especial. Entonces, un día, a la edad de 40 años, Moisés se toma en serio la difícil situación de su propio pueblo. Desea liberarlo y actúa con su propio ingenio y fuerza arrogante. Mata a un oficial egipcio por abusar de un esclavo hebreo. Le sale todo mal y Moisés se encuentra corriendo por su vida una vez que el faraón se entera de lo que ha hecho. Es casi como si Dios viniera a Moisés en ese momento y le dijera: no, Moisés, esa no es la manera de hacer el trabajo. Nunca vas a liberar a nadie de esa manera. Vamos a la capacitación ministerial durante 40 años en la parte trasera del desierto y pensemos en esto. Moisés pasa los siguientes 40 años cuidando ovejas y formando una familia. Cuando llega su hora, se muestra bastante reacio a aceptar el llamado a la liberación como antes. Se ha convertido en un don nadie. Moisés está en el desierto y una zarza arde. Esto en sí mismo no es inusual en esa parte del desierto. Sin embargo, cuando sucede, estos arbustos generalmente se consumen en unos 5 segundos. Lo que desconcierta a Moisés es que en esta ocasión específica, la zarza no se consume por las llamas, simplemente sigue ardiendo. Moisés se acerca para echar un vistazo. Dios le habla a Moisés desde la zarza, exigiendo el debido respeto por el encuentro de Moisés con el único santo. En Éxodo 3, del 4 al 6 leemos: Cuando el Señor vio que se había acercado a mirar, Dios lo llamó desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él dijo: Aquí estoy. Luego dijo: No te acerques aquí, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. También dijo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios se entristece por el sufrimiento de los hijos de Israel en Egipto. Él anuncia su plan para liberarlos y traerlos a la herencia que le juró a Abraham, la tierra prometida. Luego le dice a Moisés su parte en el plan en el versículo 10, diciendo: Por tanto, ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés, habiendo aprendido bien su lección de no soy nadie, es un libertador renuente. Esos son los mejores. Él responde en el versículo 11: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a los hijos de Israel de Egipto? Con la respuesta de Dios comienza la última etapa de la vida de Moisés, la etapa en la que Moisés aprende cuánto puede hacer Dios con un don nadie. Dios dice en Éxodo 3:12: Ciertamente estaré contigo. Cuando Moisés pensó que era alguien, sus planes de libertad fracasaron. El Salmo capítulo 127:1 declara: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sin embargo, cuando Dios está allí, eso marca la diferencia. Moisés pasará los próximos 40 años aprendiendo cuánto puede hacer Dios a través de un don nadie. ¿Y qué puede hacer Dios a través de una persona que ha aprendido humildad ante Dios? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Moisés hizo esa pregunta? ¿Quién soy yo?
Piensa en esto por un minuto. ¿Quién era Moisés? Si fueras a enviar a alguien para liberar a esa gente, ¿habrías enviado a Moisés? Ahora, Dios había preparado a Moisés a un nivel técnico para el trabajo. Estaba inmerso en la cultura del palacio real. Había recibido la mejor educación que Egipto podía ofrecer. Sabía historia, escritura e idiomas. Había estudiado la ley, la ciencia y el gobierno egipcio. Y había aprendido los estilos de liderazgo de quienes lo rodeaban. Había sido entrenado para la guerra, tanto en estrategia como en combate. La mano soberana de Dios lo hizo. Pero, ¿puede invocar plagas? ¿Enviar serpientes? ¿Partir el mar? ¿Derrotar ejércitos con un grupo de esclavos? ¿Puede sacar agua de una roca? Añada a esto el hecho de que era un asesino, que fue condenado por el faraón debido a la dinámica social de su crimen. Además, Moisés también era hebreo. Vemos en el libro de Génesis que los egipcios no tenían nada que ver con los hebreos. La discriminación y los prejuicios son tan viejos como el hombre. Los egipcios ni siquiera comían con los hebreos. Solo pensarlo, según Génesis 43:32, les era detestable. Según Génesis 46:34, los egipcios también pensaban que los pastores eran una abominación, una palabra que significa repugnante. ¿Estaba realmente calificado para ser el libertador de Dios ante un faraón egipcio? ¿Alguien lo fue? A veces parece que a Dios le gusta elegir a los que no están calificados para que no haya confusión de quién es el que hace el milagro. Por tanto, uno de los temas no negociables para Dios es la humildad y la obediencia. Si un hombre sabe que no está calificado para hacer un trabajo, pero también sabe que Dios lo ha llamado para hacerlo y cree que Dios tiene el poder para lograrlo, entonces todo lo que se necesita es obediencia y humildad. Si va a ser usado por Dios para liberar a las personas, si le gustaría ver a algún amigo o ser querido liberado de la esclavitud del pecado y le gustaría ser el vehículo de Dios para su liberación, nunca olvide esto. Usted no es quien lo librará. Solo Dios puede librar a un alma del pecado. Cuando intenta llevar a una persona a Cristo, estás intentando lo imposible. Solo Dios puede hacer lo imposible. El hombre humilde nunca olvida esto. La Biblia enseña de principio a fin que el plan de Dios es usar el poder de Dios en el pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios de acuerdo con el plan de Dios. Escuche esto por segunda vez. El plan de Dios es usar el poder de Dios en el pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios de acuerdo con el plan de Dios. En Juan capítulo 15:5, Jesús da uno de sus grandes ejemplos de la necesidad de una humilde dependencia de Dios y Cristo. Dice: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ya sea imaginativa o físicamente, Jesús ha llevado a sus discípulos a un viñedo. Ha derribado una vid de la cual brotan ramas y de las puntas de las ramas brotan frutos. Él dice: es así. ¿Ves cómo estos pámpanos están relacionados con esta vid? Esto es lo que hace posible que estos pámpanos sean fructíferos. En esta ilustración se pueden encontrar múltiples verdades. Él dice: sin mí no pueden hacer nada. Sin embargo, también dice: sin ti no haré nada. Note que el fruto no crece en la vid, crece en las ramas. En el libro de Éxodo, eso es Dios. Es una vid que busca una rama. A Dios le gusta trabajar con instrumentos. Por tanto, Dios busca a su Moisés. Él lo prepara, lo humilla, Él lo ordena. Trabaja a través de Él
Él dice, puedes descubrir el gran milagro que puedo hacer a través de alguien que ha aprendido que no es nadie. Es importante que te des cuenta de que no eres nadie hasta que Dios te convierta en alguien que Dios pueda usar. Y es el plan de Dios usar el poder de Dios en el pueblo de Dios para lograr los propósitos de Dios de acuerdo con el plan de Dios.